Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, y estamos ante una de las reviews más anticipadas desde que existe este canal, el set 75372 Clone Trooper vs Battle Pack, donde vamos a hablar de los puntos positivos y negativos que los tiene y cómo puede afectar al futuro de LEGO Star Wars, al parecerme un set muy interesante con respecto a lo que puede venir en próximos años. Antes de empezar quiero recordaros que si queréis haceros con uno de estos 5 sets que estáis viendo en pantalla por 99 céntimos, el día 20 de enero voy a hacer un directo sorteando un Battle Pack entre los miembros del canal, y además tenéis muchas más ventajas como el Discord exclusivo, por lo que si tenéis cualquier duda con respecto a lo que incluye ser miembro o cómo os podéis apuntar, dejádmelo abajo en la descripción. Vamos con los datos básicos. Estamos ante un set de 30 euros que cuenta con 215 piezas y cuyo punto fuerte reside en las 9 minifiguras que incluye, aunque realmente son 4 ya que los droides no cuentan para LEGO como minifiguras. Empezamos por este punto. Como sabréis de sobra, contamos con un Battle Pack Versus, lo que significa que tenemos dos facciones, la República con sus clones y los separatistas con los droides. De parte de la República tenemos una de las mejores noticias asociadas con este Battle Pack, la vuelta de los clones regulares fase 2, que no veíamos desde aquel Microfighter del turbo tanque y que tampoco teníamos en esta cantidad en fase 2 desde el Battle Pack de 2007 en el que se inspira fuertemente. También contamos con un Shock Trooper igual que el de la Gunship del verano de 2023, sigue siendo exactamente igual y me parece tan buena figura como me lo parecía antes, aunque haya gente que no le gusta, y a su vez como en el Battle Pack de 2007 aquí tenemos estas dos legiones, pero nos faltaría los de la Legión 327, puede que me confundan el nombre, aquellos que eran amarillos, pero como digo puedo que me confundan el nombre, aquí solo tenemos dos legiones, allí teníamos tres. Como era de esperar, estas nuevas versiones de los clones regulares cuentan con los polémicos agujeros. Ya conocéis mi opinión al respecto y cada vez me estoy cansando un poco más y me da más igual, pero he de decir que viéndolos de cerca estoy súper contento con contar por fin con esta versión, con la versión regular y más en estas cantidades. La verdad que me alegra un montón después de haberlos montado, tenerlos ahí juntos y verlos tan blanquitos es algo que a mí me ha encantado. Pero bueno, he dicho que tenemos dos facciones y 9 minifiguras, así que nos falta comentar 5 de ellas, la otra mitad. Segunda buena noticia con respecto a las figuras de este set, vuelven los B2 Super Battle Droids y con una mejora que desde luego yo y el 95% de las, atención, 862 personas que votasteis en el post de la comunidad hace ya unos meses, aprobamos con creces parece ser. Considero que son la estrella de este Battle Pack junto con los clones regulares e incluso para mí son más importantes al ser una mejora notoria, aunque sabemos que los clones tiran más. Esta semana pretendo subir un short comparándolos con su versión antigua, pero el cambio principal viene con el molde central, donde vemos que todas las líneas están bastante más definidas, que tiene un tope en la zona de la cadera que hace que la espalda no pueda irse tanto para atrás y que puede que mañana digo que esto no es tan positivo como parece. Las conexiones entre el cuerpo y las extremidades siguen siendo bastante fuertes y solo el tiempo podrá decirnos si se ha arreglado el principal problema por el que nos recibíamos estas figuras, su durabilidad. Así como se decía que el molde llegó al final de su vida útil y no hicieron otro. ¿Qué más recibimos? Pues dos Battle Droid de toda la vida de los B1, con los que tendremos que jugar con sus brazos para poder colocarlos en el Stab Speeder que vamos a ver más adelante, o también si queremos disparar, por lo que para mí la mejor opción sería colocarle a uno dos brazos de estos de disparar donde se puede enganchar un arma y al otro estos dos brazos de agarrarse por así decirlo, así los tendríamos siempre disponibles mientras ambos droides estén juntos, porque de otra manera pues no los vamos a tener siempre. Antes de avanzar a las construcciones quiero recordaros también que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que junto con un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal, que en una semanita vais a ver que considero que es mi mejor mock hasta la fecha. En el apartado de las construcciones tenemos una de cal y otra de arena, pero desde mi punto de vista están bien dadas. Durante los últimos años hemos visto como en cualquier set de clones prácticamente recibíamos un par de droides indefensos y preparados para ser destrozados. Pues bien, en este set son ellos los que parten con ventaja y me parece bien, pero el problema que hay con los clones es que estéticamente la Speeder es bastante fea. La torre es simple, pero no tengo ninguna queja de ella, y además la función de convertir dos de sus piezas en escudos me parece un elemento jugable muy chulo. Entiendo perfectamente que el precio y lo que estamos obteniendo por él es muy bueno para este set para los tiempos que corren con LEGO, y de ahí que el Speeder utiliza poquitas piezas. Sin embargo, creo que este no es su problema, y creo que una Speeder incluso menor, pero estéticamente mejor, hubiese sido un acierto mayúsculo, ya que ahora tienes a mucha gente diciendo que la Speeder es horrible y no a todo el mundo le da igual como a mí. Para que entendáis mejor mi punto de vista, creo que deberíamos haber recibido una Speeder como la del Battle Pack de los Mandalorianos que intentaré poner por pantalla. En el lado separatista considero que no puede haber ninguna queja. Tenemos un Stab Speeder bastante chulo que me parece un acierto incluir y ojalá cada vez veamos más este tipo de vehículos para los droides, porque me parece una inclusión muy buena, porque si no, dos droides de batalla tienen poco que hacer incluso contra mí, o sea que esto les va a venir muy bien contra los clones. La build grande de la facción es un Tree Droid,
o Octuptarra Tridroid, al que mucha gente le pediría un tamaño mayor ya que lo asocian con la película de Clone Wars y la batalla de Gistofsis, pero estos, como mis fantásticos suscriptores que sois y sabéis bastante más que yo, y aquí os estoy haciendo la pelota, no es ironía, se basa en un Octuptarra Tridroid que miden 3.6 metros y no en Octuptarra Magna Tridroid, que me ha costado encontrar cuánto deberían medir, pero tendría que ser unos 50 pies, que son unos 15,24 metros. Por lo tanto, la escala es correcta, punto para Lego, y me sorprendisteis un montón cuando vi esto en un comentario hace ya meses, y todavía me acuerdo porque me dejó impactado el conocimiento que tenéis muchos de vosotros del lore de Star Wars. Llegados a este punto, hemos analizado todas las figuras, todas las builds, pero he dicho que había puntos negativos, y tal vez alguien quiera conocer también mi opinión sobre el set. Primero lo malo y luego lo bueno, y es que una de las partes malas ya la habéis escuchado, es la Speeder. No critico que sea simple o su número de piezas, pero sí pienso que es una amalgama de piezas puestas juntas y una opción menor, con piezas menores pero mejor distribuidas y un acabado más pulido, le daría un empaque mucho mejor al set y le quitaría una de las críticas que puede tener importantes. Segundo y último punto negativo desde mi punto de vista. Ya he dicho, mi opinión sobre los agujeros de los cascos es notoria y conocida, porque hablamos mucho en este canal, y una de las cosas que critico, para el que no lo sepa, es que para la mayoría de los soldados, para mí son innecesarios estos agujeros. Pues bien, reafirmándome en esto, me parece verdaderamente mal que no recibamos ningún accesorio para los polémicos agujeros, porque alguien me puede decir que bueno, que seguro que ya tienes accesorios que han venido en muchos sets, pero Lego no debe pensar que ya lo tenemos de otros sets, porque puede ser que para mucha gente este sea su primer set, y me gustaría ver a aquella persona que quiera defender y decir que no hacen falta porque ya los tenemos, pues que le diga a un niño pequeño que este es su primer set, que no, lo siento, pues tú no tienes los accesorios porque ya deberías tener más, y a lo mejor sus padres no le compran otro set hasta dentro de un año. Es empezar una política peligrosa, porque a nadie se le ocurriría que no incluyese las armas, asumiendo que ya las tenemos de otro set, y esto puede ser exagerar un poco, lo entiendo, y los accesorios no son tan obligatorios, pero ahí queda dicho, y si saben perfectamente la opinión que respecto a esta polémica, me parece muy mal y muy torpe no tener esto, porque realmente estos accesorios no les cuesta nada. Incluyes los nuevos que hicieron para el Battle Pack, que a mí me encantan, y estaría contentísimo. Pese a todo, me parece un set fantástico y que no puedo no recomendar. Es el mejor Battle Pack que tenemos a la venta sin duda, ya que tenemos dos facciones por 30 euros en lugar de 40. Espero que esto suponga para la franquicia el inicio de más sets así, como está pasando con los sets versus de vehículos, que están vendiendo muy bien y están sacando más porque desde luego son un acierto. Y este set, por 24 euros, que es cualquier oferta típica sin volverse loco, no hay que esperar al Black Friday para encontrar eso, puede tener un valor como los que teníamos hace 10 años, dos Battle Pack por 12 euros, que me parece, o bueno, cada Battle Pack por 12 euros, que me parece muy bien. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Volver a recordaros el tema del sorteo de los miembros y los enlaces de afiliado, que serían de gran ayuda para financiar proyectos como los mocks del canal, que dentro de muy poquito tendréis uno nuevo. Nos vemos, por lo tanto, si queréis, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.